Bien, hermanos, las gracias a Dios por que continuamos estudiando el libro del cuerpo de Cristo. Hoy continuaremos con el tema el presente y estaremos viendo la parte 2, que es evangelizar al mundo con el evangelio completo. Le damos las gracias a los que ya están presentes y a aquellos que posiblemente hagan el esfuerzo para vernos por internet. Queremos darles las gracias también e invitarnos a que participen y también pedirles disculpas porque hemos comenzado un poco tarde, porque tuvimos un atraso. Así que vamos a dar inicio con una lectura de la Biblia en el capítulo 24 de Mateo, verso 3 hasta el 14. 24, 3, 14. 24, 3 al 14. capítulo 24 de Mateo, verso 3 al 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Vamos a orar para poner en las manos de Dios esta reunión. Señor amado, en esta hora queremos darte las gracias porque nos has bendecido, porque nos has protegido, porque nos has permitido, Señor amado, un día más de vida y continuar en estas cosas de conocimiento del Hijo de Dios y de tu palabra. Bendice a los hermanos que están presentes y permite, Padre Santo, que esta reunión sea de bendición, a fin de que podamos captar, Señor amado, el propósito de esta enseñanza y que la podamos aplicar a nuestra vida y que podamos compartirla con aquellas personas que tengan hambre y sed de justicia. Gracias, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Amén. Bien, como dijimos, continuamos con el tema el presente y futuro estado de la iglesia. ¿Qué quiere decir este tema? Dos cosas muy importantes. La primera es el estado presente en que se encuentra la iglesia actualmente. Y la segunda es el estado en que estará cuando Cristo venga por ella. Amén. Hoy vamos a ver la parte que dice evangelizando al mundo con el evangelio completo. Al hablar del evangelio completo hay muchas cosas que a veces no entendemos y pensamos que el evangelio completo solamente consiste en predicar a Cristo como Salvador. En el mundo de religiosidad algunos dicen hay que predicar el evangelio completo, es predicar un mensaje como algunos le dicen así, cristocéntrico. Y ellos quieren ya definir con ese término lo que es el evangelio completo. Pero en realidad el evangelio completo es muchísimo más que eso.
El evangelio completo es enseñar todas las verdades bíblicas. El evangelio completo es presentar el mensaje de Cristo y la iglesia. El evangelio completo es presentar el mensaje de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio completo contiene muchos aspectos que deben ser enseñados y que no basta con solo predicar el tema del arrepentimiento, no basta con hablar solo de la justificación, sino que tenemos que enseñar paso a paso todas las cosas que Cristo dijo. En otras palabras, la iglesia fue comisionada para llevar el evangelio completo a todas las naciones. Amén. Como ustedes pueden ver, el mundo ya fue evangelizado, pero no ha sido evangelizado con el evangelio completo. Entonces, independientemente de que muchos movimientos religiosos hayan predicado el evangelio en distintas partes o en todo el mundo, por decir así, pero el evangelio completo tiene que ir de todas maneras a todas las naciones. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que la iglesia tiene que estar consciente que tiene la responsabilidad de llevar El evangelio completo. esta enseñanza Las buenas nuevas de salvación a cada individuo que habita en la en tierra. el mundo. Entonces, al entender eso, cada miembro de la iglesia debería de estar preocupado por conocer las verdades bíblicas para poderlas explicar a otros, ¿verdad? Porque todo el mundo puede ser cualquier persona que no tiene conocimiento de las verdades bíblicas. A veces los tenemos en nuestro entorno, pero no les damos un buen testimonio como para que vayan a creer que somos hijos de Dios y que les podemos ayudar. Muchos no se preocupan por su testimonio y viven, dicen ser cristianos, pero viven como mundanos. Entonces, con ese testimonio no se puede alcanzar al mundo porque tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de quién es la iglesia y por qué razón ella está aquí. Gracias. Dice la enseñanza así: evangelizar al mundo con el evangelio completo. Y nos da el versículo que leímos en Mateo 24:14 que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Como ustedes pueden ver, dice: y será predicado este evangelio. ¿Por qué se hace el énfasis en referirse a este evangelio? De manera de Porque, como dijo Pablo, muchos han tratado de pervertir el evangelio. Y la iglesia tiene la responsabilidad de no permitir que eso suceda. ¿Entiendes? Si alguien ha pervertido el evangelio, la iglesia tiene la responsabilidad de predicarlo tal como está escrito. Qué bueno. ¿Verdad? Es importante entender ese punto que dice este evangelio. No el evangelio que la gente piensa, O el que la gente inventa. o el que la gente se inventa. No el evangelio que solo predica que Cristo sana y salva. Porque eso solo es una de las verdades bíblicas importantes, ¿verdad? Y son cientos de verdades bíblicas. Entonces la iglesia tiene que tiene que tener conciencia de la responsabilidad para no despreciar las enseñanzas, para que cada miembro se dé cuenta que entre más escucha las enseñanzas, más oportunidad tiene de retener las enseñanzas como deben ser retenidas, para poderlas enseñar como deben ser enseñadas. No solamente dar la idea, sino concluir con la idea. Entonces dice:
por testimonio, dice. Bien, esto quiere lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del testimonio. Nosotros podemos decir, tener todas las verdades bíblicas, podemos predicar el evangelio completo, pero si no lo hacemos por testimonio, de nada sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Por testimonio dice a todos los gentiles. Ya tenemos que tener conciencia de que todos los que nos escuchan entiendan. ¿Entienden? ¿Por qué razón? Porque el enemigo ha tirado como una telaraña en el mundo y ha hecho pensar a la gente que todos interpretan correctamente el evangelio. Y la gente cree que cualquier lugar que entre a oír el evangelio va a escuchar el evangelio completo. Pero no es verdad. Porque cada quien predica el evangelio del ángulo que él lo ha visto, del ángulo que él lo ha interpretado, sin entender que el evangelio es mucho más amplio de lo que ellos se imaginan. Nos da otro versículo aquí en Mateo 28, 19 y 20, donde dice, por tanto, id. Ustedes entienden qué es ir. Ser enviado a... O sea, es una orden, Es una orden que Cristo le está dando a la iglesia. Por tanto, id. No es una orden que Él la está dando a todo el mundo. Él está dando esta orden a su institución. A un grupo. Porque en este pasaje, en el contexto de este pasaje, Cristo estaba reunido con los apóstoles, que eran la iglesia del principio. Entonces, todo lo que Cristo estaba diciendo en este momento no estaba dirigido a otra gente que no fuera a la iglesia. Amén. Entonces, cualquiera que cree en Cristo puede tomar esto como que ya porque recibió a Cristo también aplica para él. Pero no aplica para él, porque para ir a proclamar el evangelio, este evangelio del reino, primero tenemos que ser enseñados. Primero tenemos que aceptarlo en nuestra vida, vivirlo y practicarlo. Claro. Por esa razón, no todo el que, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir Cristo salva, Cristo sana. La gente puede ser sanada, la gente puede ser salvada, la gente puede ser liberada de malos espíritus, pero eso no es suficiente. Ellos tienen que entrar en el proceso de ser parte de la iglesia. Amén. Incluso en la asamblea pasada el Espíritu Santo nos dijo 3 veces, go, go, go. Ajá. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ajá. Y dijo, y vayan, vayan, vayan. Ajá, Nos habló. Mucha gente solo están pensando en esta vida y en vivir bien esta vida, independientemente de lo que va a pasar en el futuro. No entienden que este mundo no tiene futuro. Después de esta vida no hay otra. Pero este mundo no tiene futuro. Todo la Biblia dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno tiene, si alguno ama al mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, Se constituye el amor del Padre no está en él. Entonces, me gustaría que lo lean en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Podría leerlo alguien? Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15 dice, Al 17. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida,
no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si uno interpreta ese pasaje, lo que nos está diciendo es que el mundo se compone de un montón de deseos, ¿verdad?, que uno quiere satisfacer. Cuando dice la concupiscencia de la carne, se refiere a los deseos de la carne. Cuando dice la concupiscencia de los ojos, se refiere a los deseos de los ojos. Cuando dice la soberbia de la vida, se está refiriendo a aquel aspecto de la persona que la llena de orgullo y no entiende que el orgullo no procede de Dios. Entonces, cuando uno ve muchas veces a los miembros de la iglesia entregados a satisfacer algunos deseos que aparentemente no son pecados, ¿verdad?, entonces uno siente tristeza porque se da cuenta que ellos no entienden lo que es el mundo. ¿Entiendes? No es que todo sea pecado, no todo es pecado, porque en la vida hay muchas cosas que no son buenas ni malas. ¿Verdad? Pero depende de la influencia que estas cosas tengan en nosotros. Si esas cosas tienen demasiada influencia en nosotros, nos estorban para serle fiel a Cristo y su palabra. Entonces, cualquier cosa, por inofensiva que parezca, debemos entender que no tiene que tener influencia en nosotros. Ay, de lo que a lo bueno le dicen bueno. Pero y a lo yo malo. les decía al principio estábamos hablando sobre las fotos, ¿verdad? Entonces, yo les decía que yo veo en Facebook muchos hermanos orgullosos de exhibiendo los lugares donde ellos van a comer, exhibiendo los paseos que ellos andan dando. Y todo eso no es malo. Pero si ellos creen que eso es tener seguridad de vida eterna, están equivocados. ¿Entiendes? Porque eso puede apartarnos del camino. Al estar muy consagrado uno a cosas que solo alimentan los deseos de los ojos, como la apariencia, la vanidad, todas esas cosas que no parece que son malas, pero que en la realidad pueden llevarnos a la perdición. Por ejemplo, tenemos la televisión. Y ahora con el internet ya casi la televisión no es necesaria, pero el internet está arrastrando a mucha gente a hacer cosas malas, a exhibir su cuerpo, a tentar a otros, a presentarse como en una forma que no conviene a un hijo de Dios ver o estar mucho tiempo viendo esas cosas. Entonces uno, cuando ve la gama de cosas que el enemigo tiene para ofrecernos y para entretenernos y para desviarnos del objetivo principal, uno sabe que no está sencillo poder escapar de las garras del enemigo. ¿Ah? Porque uno, a ver. Los jóvenes hoy en día en el TikTok, las muchachitas bien jóvenes, casi peladas, bailando y todo, para que, ¿cómo se llama? Les manden estrellitas y cosas. Las mujeres, la mayoría de mujeres compitiendo por ganar dinero, por exhibir su cuerpo en internet. Es triste. Y jóvenes, bien jovencitas, bien Entonces, bonitas. hay muchos métodos que el enemigo está usando y que muchos no entienden que pueden llevar a las personas a la perdición. Entonces, evangelio completo es algo profundo. ¿Ya? Por eso la escritura que usted leyó dice que el mundo se pasa y su concupiscencia. Esto quiere decir que el mundo y todos los deseos que hay en el mundo van a desaparecer tarde o temprano, porque Dios va a juzgar a este mundo. Por eso dice, el mundo se pasa, o sea que el mundo yo lo voy a poner en su lugar, dice Dios. Y su Pero concupiscencia. el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Entonces uno tiene que entender cómo es que vamos a perseverar, cómo es que vamos a permanecer dentro del contexto del evangelio completo. Tenemos que ser libres de todo prejuicio, de toda naturaleza perversa, de mal. Y tenemos que saber identificar cuándo estamos haciendo mal y cuándo y cuándo no, para poder refrenar aquellas cosas. Porque muchas veces algunos creyentes esperan que alguien les diga, no hagas eso. Y no debería de ser así, porque cada quien debe tener una conciencia cristiana. Que le diga, eso no te conviene. Si la conciencia no le habla a los cristianos, entonces ¿quién les va a hablar? El mundo no Si lo tenemos una conciencia que no hace la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno, entonces ¿quién nos va a guiar? El pastor no es omnisciente no puede. para estar en todas, para saber todo, ni es omnipresente para estar en todas partes. El único que es omnisciente y omnipresente es el Espíritu Santo y Cristo. Ajá. Pero ellos no habitan en las personas que tienen esa clase de prejuicios en su interior. Así es. Entonces, prácticamente la gente está desamparada si no trata de ubicarse a donde debe ubicarse. Por eso dice el texto que íbamos a leer, dice, por tanto, id. Y no dice, vayan a bautizar, sino que dice, id y doctrinar a todos los gentiles. Muchos dicen, no, pero es que la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Eso no es lo que este pasaje dice, aunque eso lo dice Marcos. Pero aquí se pone el énfasis en ir y doctrinar. A todos. A todos los gentiles. ¿Por qué hay que doctrinar? Que es necesario. Porque la mayoría de la gente no conoce la doctrina. Enseñarles. Y algunos creen que tienen la doctrina santa Correcto. y solo tienen parte de la doctrina. Entonces, la iglesia tiene que ir y doctrinar, decir que lo que ya están enseñando está bien, pero que hay que completar de enseñar lo que falta. ¿Verdad? Es decir, adoctrinar es poner las cosas en el orden correcto. Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes ven en ese tema del bautismo hay una gran cantidad de puntos de vista y unos que han aparecido de los que se infiltraron en la iglesia en los tiempos que la iglesia cayó en la apostasía. Hoy han salido seguidores de ellos enseñando el bautismo, no como dice este pasaje, sino ellos dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces, y aquí no dicen el nombre de Jesús. En la gran comisión no dicen el nombre de Jesús. Dieron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos empiezan a decir, pero es que el nombre del Padre no es nombre. El nombre del Espíritu no es nombre. Entonces empiezan a contradecir esos aspectos. Pero ellos no entienden que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una unidad. Son un Dios. Esta era su agua. Entonces, si vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que tenemos que ajustarnos a lo que dice el fundador de la iglesia de Dios. Él es el que dijo eso. Claro. ¿Va? Él es el que fundó la iglesia. Él compró la iglesia con su sangre. Entonces su palabra para la iglesia es la máxima autoridad. Ningún creyente en Cristo debería tener autoridad para querer cambiar la verdad que Él dijo. ¿Ya? Porque eso es contraproducente, eso nos lleva a contradecirle a Él. ¿Ya? Así es. Entonces es como que el hermano Oscar me diga,
yo trabaje con él y el hermano Oscar me dice, vaya y haga esto y esto y esto, como le dije. Entonces, yo voy en su nombre si hago como él me dijo. Ah, Pero si no hago como él dijo, ya voy en mi propio nombre. Claro. ¿Verdad? Porque ir en el nombre de Cristo es ir en la autoridad de Él. Absoluta. ¿Verdad? ¿cómo no entienden eso? Ah? Ellos no Y los religiosos piensan que es usar el nombre de Jesús. No se refiere al nombre personal de Jesús. Se refiere a ir en la autoridad de Jesús. En Qué obediencia. diferencia, ¿verdad? Ajá. En la orden que Él dio. Claro. ¿Ya? No tengo yo autoridad para cambiar esa orden. Si es como Él dijo, yo lo voy a hacer como Él dijo. Los apóstoles no cambiaron eso. Pero los nuevos falsos religiosos de hoy pretenden decir que los apóstoles cambiaron eso. Pero no es verdad. No hay ningún verso en la Biblia que contradiga lo que Cristo dijo. Ajá. Ah. Ni tampoco sus discípulos van a cambiarlo, jamás. Por eso, no hay nada que... y ellos no hicieron nada que contradijera lo que Jesús dijo. Correcto. El hecho de que Pedro haya dicho, bautícense en el nombre de Jesucristo, o que Pablo haya dicho, que sean bautizados en el nombre de Jesús, eso no cambia nada, porque lo que quiere decir es la autoridad de Jesús. ¿Me entiendes? En el tiempo de ellos, ir en el nombre de alguien era ir bajo su autoridad. No ibas a cambiar el texto. No se refería al nombre de la persona, se refería a la autoridad que él tenía sobre los que estaban debajo de él. Ese ir en el nombre. Ahora dime, para que un movimiento religioso vaya en el nombre de Jesús, tuvo que haber estado aquí en esta reunión. Claro. ¿Me entiendes? De Mateo 28, 19 y 20. Tuvo que haber estado allí. Y no, Si nadie de los que andan fundando iglesias estuvo allí, entonces él anda fuera del camino. Anda haciendo lo que él quiere. Anda haciendo las cosas desde su propio punto de vista. Claro. ¿Entiendes? Ese es el punto. No es que la iglesia condene el hecho de que otras prediquen. No, si predicar la salvación la puede predicar cualquiera. El gran problema es que la salvación solo es un punto doctrinal. Pero ya fundar iglesias y todo eso. Ya establecer iglesias, establecer doctrinas, nombres de iglesias, ya eso es hacer algo fuera de la autoridad de Cristo. Solo la iglesia puede ir fundando iglesias por todas partes. Diga. No, sorry, que estoy saludando allá afuera, me están saludando. Ajá. Solo la iglesia es la que puede ir estableciendo iglesias. ¿Por qué razón? Porque solo a ella se le entregó la gran comisión. Así es. No hay Muchos nadie. pueden aceptar a Cristo y muchos pueden ir a estudiar teología y muchos pueden decir que van en el nombre de Cristo, pero ellos no han sido enseñados por la iglesia. Si no han sido enseñados por la iglesia, ellos no conocen la interpretación correcta de la palabra de Dios. Si no conocen la interpretación correcta de la palabra de Dios, entonces van a enseñar medias verdades. Es cierto. Porque el diablo ha logrado que la gente acepte medias verdades. y las agarran más rápido. Y que, ¿por qué decimos medias verdades? Porque solo enseñan una parte y no enseñan todo. El enemigo sabe cómo usar la palabra de Dios y mezclarla con la mentira. Entonces, el enemigo sabe que si solo enseña mentira, no le van a creer. Pero si la mezcla con un poco de palabra de Dios, sí le van a creer. Y de esa manera es que tiene adormecido al mundo de religiosidad. Y a muchos de los que aún están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no son curiosos, no son no son inquisidores, no buscan, sino que ellos creen que por arte de magia el Espíritu Santo les va a imprimir las enseñanzas en su cabecita.
Por ser parte de la iglesia. Porque ya es un miembro. Usted puede estar escrito en el libro de la iglesia como miembro, pero si no está en el reino, usted no es salvo. Una cosa es, para ser salvo hay que estar en el reino y en la iglesia. Todo va de la mano. Porque el evangelio del reino no es solamente el reino espiritual, sino que se compone de un gobierno, que es la iglesia. Así es. El evangelio del reino consiste en tener la experiencia del nuevo nacimiento y entender el tema de la iglesia, porque la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Wow. Si usted está solo en el reino, es salvo, pero solo su espíritu es el que es salvo. ¿Entiende? Porque la experiencia del nuevo nacimiento solo es el espíritu del hombre el que es renovado. Usted tiene que completar la salvación entendiendo que la segunda obra definida de la gracia es la santificación. Y eso no lo enseñan afuera. Usted no puede estar contenta ya solo porque ella acepta a Cristo y es miembro de la iglesia. Tiene que estar seguro que es santificado. No solo Que la Biblia dice que sin santidad Nadie verá. nadie verá al Señor. no dice, si no es salvo, nadie verá al Señor. Ajá. Dice, sí, salvo. Muchos salvos se van a perder creyendo que a lo que les han dicho que con ser salvo es suficiente. Ya pueden comprar un boleto. Pero la salvación no se complementa si no existe la santificación. Qué lindo. Y La si salvación. usted es santificado, usted se va a dejar ser perfeccionado. Totalmente. ¿Ah? No se va a oponer a que lo perfeccione, no, se va a dejar Enseñar. perfeccionar. Es sumiso. No va a ser sabio en su opinión, sino que se va a dejar enseñar A través de la palabra. a través de la iglesia. Y de la iglesia y la palabra. Ajá. Porque la palabra todos la tienen, pero el sí. problema es que no la entienden. ¿Por qué no la entienden? No porque ellos no sean inteligentes, no, es que no es a través de la inteligencia, no es a través del intelecto, A través de la iglesia. es a través de la iglesia. Porque la iglesia es la institución que Cristo ha establecido Divina. para que se encargue de eso. Qué bonito. O sea, eso fue entregado a la iglesia para El transmitirlo. evangelio se le entregó a la iglesia Ajá. para que lo diera a conocer. No a las. Lo cual no significa que que la gente no es libre para aceptar a Cristo. No, todo mundo puede recibir a Cristo como su Salvador. Lo que no puede es tener autoridad si nadie le ha enseñado. ¿Me entiendes? Porque la autoridad solo la tiene la iglesia. ¿Alguien más? ¿Y el Espíritu Santo? Pues por supuesto. Y el Espíritu Santo no es el que ha dado la palabra de Dios, pues. Y la iglesia no es eso lo que enseña. Y Si el, usted se ajusta a la palabra de Dios, usted está de acuerdo con el Espíritu Santo. Es el y el paracleto. Espíritu y la iglesia dicen, ven. Por eso la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia dicen ven. No solo uno. Entonces no es cuestión de que la iglesia no va sola, la iglesia va de la mano con el Espíritu Santo. Entonces, Ese es el punto. Por eso dicen, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Cristo recuerda, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjeme usted, la gente que no estuvo con Cristo, ¿sabe a qué cosas se refiere? No. ¿Ah? para No. nada. Acuérdense los apóstoles, como dijeron. ¿Cómo dijo Juan? En su primera carta, parece que es el versículo 1 en adelante. Capítulo 1 de primera de Juan. O no sé si es capítulo 1, sí. Me parece que vean lo que dice el Lo verso que 1. era desde el principio, lo que hemos oído. Léamelo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De vida. Muy bien. Es a Cristo. Ajá. ¿Y qué está diciendo Juan? Lo tocamos. Sí. Lo que Era- hemos
oído. Lo Oído. que- hemos oído. Ajá. No me va a decir que los demás que no eran los apóstoles oyeron eso. No. No, solo ellos. lo que hemos visto. Ellos escucharon.